Ya, bueno, jóvenes, tengan muy buenos días. Continuando con el tema de los traumatismos geniturinarios, vamos a hablar hoy del trauma renal. Bueno, el trauma renal evidentemente es un problema de salud pública, ya que emana costos muy altos en este tipo de pacientes. Ya, generalmente este tipo de pacientes requieren pues la unidad de cuidados intensivos y sabemos que las terapias intensivas, principalmente en nuestro medio, son muy carísimas, ¿no es cierto? Muy importante determinar en los pacientes con traumatismos, o sea, en los traumatismos generales, el traumatismo genitourinario representa el 10% de esos traumatismos. Y sabemos que en los servicios de emergencia no existe un médico urólogo de turno, ¿ya? Entonces, ¿quiénes tienen que asumir la responsabilidad? En principio, el cirujano, ¿no es cierto? En un hospital de tercer nivel va a haber un cirujano. Pero en otros centros, ¿quiénes van a estar ahí? El médico general. Lo cual ustedes de aquí a un par de años van a ser médicos generales y tienen que saber diagnosticar y ver qué tipo de tratamiento o qué acción van a tomar para poder ver la sobrevivencia de este paciente. Muy importante conocer esta patología. Ya hemos mencionado que evidentemente es un problema de salud pública por los altos costos que puede emanar ese tipo de pacientes. ¿Ya? Y principalmente es responsable del 80% de muertes en adolescentes. Principalmente es causado por accidentes de tránsito. El accidente se considera un hecho que sucede por azar o causas desconocidas o por falta de atención, ¿no? Principalmente es lo que menciona, ¿no? Y evidentemente nosotros tenemos que determinar las prioridades. Ese paciente requiere ser transferido, requiere recibir tratamiento conservador, requiere un tratamiento quirúrgico de inmediato. Es muy importante determinar en la hora de oro. Ahí juega un papel muy importante el médico general y los médicos de emergencia. Vuelvo a reiterar, muchas veces en realidad el urólogo no está en un servicio de emergencia, ¿no? Por eso el tema de saber diagnosticar y tomar la conducta de inmediato, si es posible, para ver la sobrevivencia de este paciente. Para eso nosotros debemos manejar el tema de la vía aérea, ¿no? Debemos controlar la vía aérea. Si las fosas nasales están permeables, la región orofaringea está permeable, ¿ya? Ver la respiración, si el paciente respira espontáneamente o tiene dificultad para respirar, tenemos que nosotros determinar esa parte. La circulación, debemos ver si existe pulsos, ¿no? Tanto central o periférico. Ver si existen hemorragias, si esas hemorragias se pueden cohibir de manera espontánea o se puede cohibir con la intervención del médico, ¿no es cierto? Ver la función cerebral, si ese paciente tiene sensibilidad en los miembros inferiores, ver si está orientado, ver si está en su estado de conciencia, ¿no es cierto? Tenemos que determinar igual en qué condición está llegando el paciente. La exposición se refiere al calor corporal. Debemos ofrecerle un calor corporal adecuado, una temperatura adecuada, ¿no? Porque el enfriamiento hace que se colapsen los vasos, inclusive puede provocar el tema de más daño a nivel de órganos primordiales. Como pueden observar acá, existe está controlando la vía aérea, ¿ya? Acá tenía seguramente una vía aérea no permeable, así que es una traqueostomía. Aquí podemos observar si está respirando espontáneamente. Aquí ver los pulsos periféricos, centrales. Aquí está viendo la circulación, ¿no es cierto? De la yugular, ¿no? Y hemos mencionado que del traumatismo genitourinario, que representa el 10% de todos los traumatismos, el riñón es el más afectado. ¿Qué quiere decir? Un traumatismo genitourinario, el que más va a afectarse va a ser el riñón. Ahí la importancia del manejo adecuado, correcto de este tipo de patología. Entre los traumatismos renales tenemos las contusas y las penetrantes, ¿ya? Las contusas, también consideradas cerradas, generalmente se produce por accidentes de tránsito, lo que hemos mencionado, que es más frecuente y es la causa más frecuente
de muertes en personas jóvenes. Las caídas, ¿no? Las caídas finalmente por accidentes laborales. Los asaltos por agresión física por terceras personas. Y las penetrantes que van a ser producidas por arma de fuego y arma blanca. En este tipo de pacientes no solo debemos abocarnos al tema renal, sino debemos hacer un examen físico exhaustivo, donde debemos explorar evidentemente el tórax, el abdomen, ver si hay alguna fractura, si hay alguna lesión a nivel vertebral, ¿no es cierto? Ver si los pulmones se expanden adecuadamente, ¿no? Entonces uno tiene que hacer de manera más expansiva el examen físico. Bueno, entre los traumatismos geniturinarios, el riñón se afecta el 67%, es el más frecuente que se daña en este tipo de traumatismos. En segundo lugar tenemos la vejiga en un 22%. En tercer lugar tenemos los traumatismos geniturinarios que hemos mencionado en la anterior clase en un 7%. La uretra en un 3% y el uréter en 1%. En el uréter generalmente se produce por iatrogenias, que vamos a hablar en la próxima clase. Vamos a mencionar igual esa patología. Muy importante, ¿no? Como hemos mencionado, realizar un examen físico exhaustivo, principalmente en pacientes con traumatismos cerrados. Nosotros tenemos que descartar si no está asociada a otras lesiones, como una lesión del hígado, el vaso, el intestino delgado, el colon, el estómago o el páncreas, ¿no? Para eso se realiza una laparotomía exploratoria, donde debemos buscar, ¿no? Si existe un hemoperitoneo, nosotros tenemos que descartar si no hay lesión en el hígado o demás órganos que hemos mencionado. El mecanismo del trauma renal. Los traumatismos más frecuentes que produce lesión a nivel renal y representa el 60 al 90%, tenemos los accidentes automovilísticos, ¿no? Los accidentes de tránsito. Las caídas de altura, principalmente las laborales, ¿no? Los albañiles y demás. Accidentes deportivos, principalmente en las prácticas deportivas de contacto, ¿no? Y los asaltos por terceras personas, ¿no? Las agresiones físicas. Generalmente se produce este trauma contuso por compresión, aplastamiento y desaceleración. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando uno tiene accidentes de tránsito puede provocar la aceleración y la desaceleración. Vamos a ver más adelante una imagen, ¿ya? Los traumas penetrantes, que va a representar entre 10 a 40%, que es producido por arma blanca o arma de fuego. Aquí, como podemos observar en la imagen, tenemos el mecanismo de aceleración y desaceleración. Cuando uno obtiene el impacto, hace que primeramente vaya hacia adelante y posteriormente hacia atrás, ¿no? Es donde se produce, digamos, fractura de tórax, estallido vesical, trauma renal, ¿no? Lesión cervical, ¿no es cierto? Por la velocidad que está imprimiendo, ¿no? Y generalmente provoca eso, ¿no? Va hacia adelante, luego va hacia atrás y puede provocar un arrancamiento de la pelvis renal, o sea, los vasos principales del riñón. En el examen físico tenemos que tomar muy en cuenta, ¿no? Si el paciente está consciente, si está inconsciente, si está acompañado, ¿no? Para poder determinar o poder adquirir los datos, ¿no? Que va a tener el paciente, el mecanismo por el cual ha ocurrido este tipo de accidente, ¿no? Y el mejor indicador para poder orientarnos un trauma genitourinario va a ser la hematuria, ¿no? La hematuria, que va a presentar un sangrado, ¿no? Y si la orina es espontánea, o sea, la emisión espontánea o mediante un catéter, para poder ver si hay un trauma vesical, un trauma de uretra, ¿no es cierto? Y como hemos mencionado, ver si el paciente está consciente. Si está consciente, el paciente nos dirá, pues ha sido de una caída de una altura de tantos, si ha sido un accidente de tránsito, estaba a una velocidad de tantos, nos dirá pues el tiempo que ha transcurrido desde el tiempo del accidente hasta que ha acudido al hospital, ¿no es cierto? ¿Qué otros síntomas más tiene? Si está orinando espontáneamente, no está orinando espontáneamente, le duele el abdomen, no le duele el abdomen, ¿no es cierto? Nos dará muchos datos. Si el paciente está inconsciente, bueno, nosotros vamos a asumir la persona que le está acompañando nos tendría que dar los datos para poder orientar y llegar a un diagnóstico adecuado. Si no existe nadie, bueno, pues nosotros mediante el examen físico, que hemos dicho que tenemos que hacer de manera exhaustiva, no solamente lo que es la parte lumbar, sino tenemos que hacer el tórax, el abdomen, ver fracturas costales, ver lesiones vertebrales,
ver el abdomen si está distendido, ver si la parte del hipogástrico está distendido, ¿no es cierto? Tenemos que hacer un examen exhaustivo, ver regiones con equimosis, ¿no es cierto? Para poder llegar a un diagnóstico. Y según la Asociación de Cirugía del Trauma, clasifica el trauma renal en 5 grados. El grado 1 se refiere a una contusión renal, un hematoma subcapsular. El grado 2 se refiere que va a existir ya un hematoma retroperitoneal. Va a haber una laceración, ¿qué quiere decir? Una lesión en la corteza renal no mayor a 1 centímetro, que no va a afectar el sistema colector, ¿ya? No va a haber extravasación de orina. En el grado 3, evidentemente va a haber laceración mayor a 1 centímetro que va a afectar la médula renal, pero tampoco va a haber extravasación de orina, no va a haber todavía daño del sistema colector. En el grado 4 ya va a haber compromiso del sistema colector, donde va a haber extravasación de orina, o sea, va a haber salida de la orina, ya hacia la cavidad peritoneal, hacia la cavidad retroperitoneal. El grado 5 ya va a haber pues lesión completa o destrucción completa más abulsión del pedículo vascular del riñón, donde este paciente va a requerir tratamiento quirúrgico de urgencia. Como pueden observar aquí en la imagen, ¿no? El grado 1, hematoma subcapsular, ¿ya? El grado 2, ¿no? Laceración de la corteza no mayor a 1 centímetro con hematoma retroperitoneal. El grado 3, con compromiso de la corteza y de la médula, mayor a 1 centímetro, pero sin compromiso del sistema colector. El grado 4 ya tiene compromiso del sistema colector, donde hay extravasación de la orina, donde hay lesión de los vasos principales, tanto puede ser del arterio de la vena, donde hay hematomas de pared de los vasos, ¿ya? El grado 5, donde hay destrucción total del riñón, inclusive abulsión del pedículo vascular renal, ¿ya? Vamos a ver una serie de tomografías. Como pueden observar acá, existe un hematoma subcapsular, ¿no es cierto? Está contenido. En el grado 2 va a haber ya hematoma retroperitoneal, va a haber laceración solamente de la corteza, no mayor a 1 centímetro, ¿ya? Donde no se observa todavía la extravasación de orina. En el grado 3 podemos observar laceración que va hasta la médula renal, pero tampoco existe extravasación de orina. Y en el grado 4, como pueden observar, existe ya extravasación del contraste, o sea, la extravasación de la orina y un hematoma retroperitoneal importante. En el grado 5, mayor extravasación de orina, no se puede identificar claramente el riñón, está totalmente destruido, es un grado 5. ¿Qué elementos nos pueden hacer sospechar de un trauma renal? O sea, el mecanismo por el cual se ha producido el trauma. Muy importante, ¿no? ¿Qué velocidad estaba yendo? ¿Con qué se ha impactado? ¿O de qué altura se ha caído? ¿Qué sector ha golpeado con objeto fijo? Es muy importante determinar. Ver los signos vitales. Si ese paciente está con datos de shock hipovolémico, bueno, diremos que ese paciente sí tiene que ser intervenido quirúrgicamente de emergencia. Si los signos vitales están estables, podemos todavía esperar, ¿no? En el examen físico, como volvemos a mencionar, hay que ver el tórax, hay que ver el abdomen, las regiones lumbares, hipogástrico, y genital, para poder orientarnos a qué tipo de lesión estamos enfrentando, ¿no? Y las imágenes, y la imagen más principal que nosotros hacemos de emergencia es la ecografía, ¿no? Que nos va a dar un pantallazo de lo que está pasando, ¿no? Y confirmamos mediante el examen físico. Por ejemplo, si hay una retención urinaria aguda y hay una fractura de pelvis, vamos a suponer que hay un trauma de uretra, ¿no es cierto? Si hay líquido libre en cavidad, vamos a suponer que hay un trauma de vejiga. Si hay datos de shock hipovolémico y hay un dolor lumbar, además hay una zona equimótica, además hay datos de shock hipovolémico, bueno, vamos a suponer que existe un trauma renal posiblemente. Y el dato más importante, como hemos mencionado, es la hematuria, ¿no? En los laboratorios pediremos pues un hemograma completo, donde vamos a poder ver una leucocitosis, vamos a poder ver el tema de la anemia aguda, ¿no? El hematocrito, hemoglobina van a bajar sostensiblemente en las imágenes. La imagen principal que nosotros vamos a pedir va a ser la tomografía con contraste, ¿no? Y evidentemente, dependiendo del grado de lesión o el órgano de lesión, vamos a entrar a una laparotomía exploratoria.
Como hemos mencionado, ¿no? Dependiendo en el examen físico, si hay una contusión a nivel dorsal o a nivel de los flancos, vamos a sospechar que hay una lesión renal. Si hay una contusión a nivel del hipogacho, vamos a sospechar de que hay una lesión vesical. Si hay una fractura de pelvis, si tiene dificultad por orinar y hay una uretrorragia, vamos a sospechar una lesión uretral. Las caídas a horcajadas de la misma manera. Puede haber una lesión en el miembro, en el pene como tal. Puede haber una lesión en la uretra vulvar, ¿ya? Nos orienta. Una contusión genital, vamos a suponer que una lesión testicular, ¿no? Una lesión de pared escrotal, ¿no es cierto? Dependiendo del área donde ha sido la lesión. Y las heridas penetrantes, nosotros tenemos que determinar de qué distancia ha sido disparado. Tenemos que determinar de cómo ha sido la lesión con el arma blanca. O sea, ha sido de arriba, de hacia abajo, de frente, para ver el trayecto y ver la estructura anatómica que posiblemente haya lesionado. O posiblemente esté asociada a otras lesiones, ¿no? Si la herida penetrante o por arma de fuego es producida en el dorso del flanco, vamos a suponer que ha habido lesión renal. Herida en los flancos, vamos a suponer que ha sido posiblemente haya lesión de los uréteres. Herida en el hipogastrio, lesión vesical. Herida en el perineo, uretra anterior o posterior. Herida en el pene, vamos a ver lesiones en la uretra y en los cuerpos cavernosos. Como la anterior clase hemos visto, ¿no es cierto? En la sección del 3/3 del pene, ¿no es cierto? Donde había compromiso de uretra inclusive. Heridas escrotales, evidentemente, vamos a suponer que puede haber un hematocele, puede haber un estallido testicular. Todo va a depender del área de lesión, ya sea por arma de fuego o por arma blanca, ¿no? Ver su trayecto. En los estudios de rutinaria hemos dicho, vamos a hacer un hemograma completo, todo lo básico. Vamos a tener un examen general de orina, donde podemos ver una hematuria macroscópica o microscópica. ¿Ya? Rayos X de abdomen. Antiguamente se manejaba mucho los rayos X de abdomen. Actualmente no se utiliza porque tenemos otra disponibilidad de estudios que nos dan un mejor diagnóstico. Cuando nosotros pedimos un rayos X de abdomen para descartar un hemoperitoneo, va a haber borramiento de los psoas, ¿no? Va a haber agrandamiento de la silueta renal. Entonces nos puede orientar de alguna manera, pero no es el recomendable. Rayos X de pelvis principalmente nos va a orientar a un trauma de uretra, ¿no? Si existe una fractura importante, ¿no? Que generalmente lesiona la uretra, ¿no? Y el estudio de elección, como volvemos a repetir, es la tomografía abdominopélvico con contraste, ¿no es cierto? Antiguamente también se utilizaba el urograma excretor, que nos sirve para determinar la parte anatómica y funcional del riñón, ¿ya? Donde podemos ver la funcionalidad, porque a los 5 minutos ya se extravasa, ya se excreta el contraste y podemos ver todo el trayecto del uréter, inclusive el llenado en la vejiga, ¿ya? Pero es este tipo de estudio hay que preparar al paciente. Si estamos frente a una emergencia, no vamos a tener el tiempo disponible, ¿no? Para otras patologías es muy útil el programa excretor, pero nosotros nos quedamos con la tomografía abdominopélvico con contraste, ¿no? Para poder llegar a un diagnóstico adecuado, inclusive el grado de lesión que tiene y la conducta a tomar. Muy importante, como hemos mencionado, ¿no? El tema de la tomografía. La tomografía nos va a definir las laceraciones que hemos mencionado para determinar el grado. Las extravasaciones, principalmente de la orina, ¿no? Si sale la orina o no sale la orina. El hematoma, si es extensivo o no es extensivo. Si el tejido es viable o no es viable, ¿no? Si es recuperable o no es recuperable. Nos determina también el estadio, qué grado, como hemos mencionado, ¿no? Es un estudio no invasivo. Detecta lesiones asociadas. Si hay un hemoperitoneo, posiblemente hay lesión de vaso, posiblemente hay lesión de hígado, ¿no? Si hay líquido libre en cavidad, posiblemente haya perforación de intestino, nos puede orientar a la tomografía. Y evidentemente es un estudio rápido, ¿no? Que no se demora mucho tiempo. El tratamiento, ¿no? Las medidas de emergencia, ¿no? Si un paciente está inestable, bueno, vamos a todavía nosotros controlar el sistema hemodinámico, ¿no? Poniendo soluciones, expansores plasmáticos, dependiendo de la gravedad, ¿no es cierto?, del paciente, ¿no? Y en el tratamiento en traumatismos contusos del riñón, si son lesiones menores, vamos a hacer un manejo conservador.
¿En qué consiste el manejo conservador? El paciente tendría que estar las primeras 24 horas en NPO, soluciones, cama dura, reposo absoluto, ¿no es cierto? Evidentemente vamos a dar analgésicos antiinflamatorios, inclusive antibiótico terapia. Si el paciente está inestable, ¿no es cierto? Está inestable, tiene datos de shock hipovolémico, nosotros debemos decidir la conducta quirúrgica de emergencia, una laparotomía exploratoria, ¿no? Y dependiendo de lo que vamos a encontrar, tomaremos la conducta que mejor sea para el paciente. En los traumatismos penetrantes, ya sea por arma de fuego o arma blanca, sí o sí nosotros tenemos que realizar la exploración quirúrgica. ¿Ya? Las indicaciones de exploración renal, las absolutas, donde sí o sí tenemos que entrar cuando hay un hematoma expansivo. ¿Qué quiere decir? Que ese hematoma sigue agrandándose, ¿no? Y un hematoma pulsante, ¿qué quiere decir? Que sigue sangrando, que sigue saliendo sangre. Y nosotros no tenemos que esperar el paciente hasta que esté delicado y recién ingresar. Entonces nosotros teniendo estos dos datos, tenemos que sí o sí entrar a hacer una laparotomía exploratoria. Las relativas, si el paciente está estable, hemodinámicamente estable, no tiene datos de shock hipovolémico y existe salida de orina, extravasación de orina, nosotros podemos esperar, ¿no? Si hay tejido no viable, podemos esperar. Y si hay lesión arterial que está contenida y el paciente es estable, podemos esperar. Se nos va a hacer más fácil poder hacer una punción percutánea, poder extraer el hematoma o bien el urinoma sin ser muy invasivos, ¿no? Si está estable, ¿no es cierto? Muchas veces la cápsula, la gerota principalmente, contiene ese hematoma, contiene la orina. Entonces, una punción percutánea se puede extraer ese hematoma, esa sangre, esa orina, ¿no? Como hemos mencionado, todo va a depender del estado hemodinámico del paciente. Tenemos que ver igual el mecanismo por el cual se ha producido. No tenemos que ver el estadio, el grado de lesión que tiene, ¿no es cierto? Hemos mencionado que el grado 4 y grado 5 ya hay compromiso del sistema colector y recomienda realizar una exploración quirúrgica. Pero sí existen artículos en los cuales menciona, si el paciente está hemodinámicamente estable, nos podemos esperar, inclusive en el 5º grado. ¿Ya? Entonces, mucho depende del grado para tomar la conducta. Aquí vemos una laceración, una lesión del parénquima renal. Aquí lo mismo. Aquí vemos un hematoma subcapsular en un riñón. ¿Ya? Las complicaciones que se van a presentar principalmente a consecuencia del trauma renal. Las tempranas, evidentemente, la hemorragia, que puede conllevarnos a un shock hipovolémico. La extravasación de orina, que nos puede llevar a un urinoma. Y el absceso perirenal, o sea, que esa orina o esa sangre o ese hematoma retroperitoneal se va a echar a perder y va a hacerse pus, ¿no? Pero se nos hace más fácil hacer, como les digo, una punción percutánea para poder resolver ese cuadro, ¿no es cierto? Las tardías nos pueden provocar una hipertensión arterial, una hidronefrosis o cicatrices que va a provocar la poca permeabilidad del sistema colector y las fístulas arteriovenosas. Bueno, jóvenes, es un resumen de lo que es el trauma renal. Volverles a repetir, muy importante el tema del diagnóstico del médico de emergencias. Saber catalogar si ese paciente recibe tratamiento conservador, si ese paciente requiere tratamiento quirúrgico de inmediato y si requiere transferencia, si está en un centro de salud, ¿ya? Entonces, muy importante ver el sistema hemodinámico de este tipo de pacientes. No nos aboquemos solamente al tema de la región renal. Tenemos que explorar la parte del tórax, la parte del abdomen, la parte de la pelvis, para poder descartar patologías asociadas que podrían estar frente a este trauma renal, ¿no? Como dicen, ¿no es cierto? Tenemos que tomar conducta en la hora de oro. Esa hora de oro es muy, muy importante para el paciente, para la sobrevida de ese paciente. Si nosotros no sabemos diagnosticar a ese paciente, posiblemente estaremos causando la muerte de ese paciente. Es muy importante, como les vuelvo a repetir, jóvenes, que tienen que tener conocimiento de lo que es el manejo de la vía aérea, de la parte de la circulación, de la respiración,
lesión neurológica y de lo que es la temperatura corporal. Todo paciente traumatizado tiene que tener buena temperatura corporal. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta? Preguntas, jóvenes. No habiendo preguntas, nos vemos en la próxima clase. Bueno, jóvenes, nos vemos en la próxima clase.